Tomamos Mateo capítulo 13 con el favor de Dios. Así que le voy a pedir que abra la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Sabe que siempre hablamos nosotros del poder de la fe, que es tan poderosa. Es tan poderosa la fe. Pero hoy vamos a hablar del poder de la incredulidad. En serio, hermanos. También, tristemente, la incredulidad muy poderosa. Y vamos a estar leyendo aquí en Mateo, brothers, capítulo 13. Y al final del capítulo es cuando Jesús va a su tierra, a Nazaret. Y entonces es todo lo que sucede, capítulo 13, versículo 53. Hermanos, póngase de pie, por favor. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y dice así, brothers. Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi brothers. El poder de la incredulidad. Wow. Sabe que debido a la incredulidad, el pueblo de Israel sufrió 40 años en el desierto por no creerle a Dios. Anduvo deambulando por el desierto. Debido a la incredulidad, Moisés no entró a la tierra prometida, la tierra que él había soñado ver tantos años. Debido a la incredulidad, brother, Acán murió junto con toda su familia apedreado. Debido a la incredulidad, han pasado tantas tragedias y tantas tristezas, simplemente por no creer. Ahora, aquí en esta sección que vivimos, vemos 4 cosas que logra el poder de la incredulidad. 4 cositas muy sencillas, brothers. Y voy a intentar ser corto, pero con la idea, con la intención de que cada uno de nosotros entendamos que es mejor creer que lo opuesto. Fíjese, primero, la incredulidad, brother, destroza la lógica. Dice aquí en el versículo 54, si usted se queda ahí con su dedito, en Mateo 13, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Esta gente no lo aceptó, no lo recibió, de hecho lo rechazó. Esta misma gente fue la que un año anterior, hacía un año atrás, Jesucristo había venido otra vez a su tierra, a Nazaret, y lo habían intentado asesinar. Lo agarraron entre todos y lo iban a aventar por un despeñadero a Jesucristo. Un año después vuelve Jesucristo y esto es lo que está sucediendo. Jesucristo vuelve a las sinagogas, anda enseñando y la gente está diciendo: ¿de dónde tiene toda esta sabiduría? Es lógico de dónde. ¿Para qué preguntarse? Es lógico de dónde viene la sabiduría. ¿Cómo que de dónde? Por eso le digo, la incredulidad destroza, hace pedazos la lógica. Algunas personas creen que son muy lógicos con sus excusas y con sus preguntas, pero la verdad que hace pedazos la lógica.
Aún Nicodemo lo entendió. Si usted recuerda en Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo viene y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. ¿Qué le dice? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es lógico. Aún Nicodemo entendió. Ahora va con los suyos en Jerusalén y dicen: ¿de dónde? Pues ¿cómo que de dónde? ¿Cómo que de dónde? Es lógico. Es como cuando trabajábamos allá en la casa y pues éramos pobres y luego teníamos nomás un rastrillo allá en Chihuahua y mi mamá me decía: hijo, tráete el rastrillo. Y yo le decía: ¿cuál rastrillo? Y ella me decía: el de oro. Así me decía, como si hubiera más de un rastrillo, ¿eh? Es lógico. Ahora estamos con Jesucristo y dicen: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde hace estos milagros? ¿Cuál es la respuesta, mis brothers? De Dios. De Dios. Ahora, la incredulidad, brother, logra un comportamiento un tanto extraño en las personas. Logra que las personas se distraigan fácilmente. Que se distraigan con lo irrelevante. Logra que las gentes se pongan a distraer con lo que no importa, con lo que no trae caso. Fíjese, versículos 55 y 56 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Por qué no contestaron mejor la pregunta de dónde hace los milagros? No, mejor se ponen a decir: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cuando Dios está hablando, las personas solamente tienen dos opciones: o lo aceptan o lo rechazan. No hay otra. O lo aceptan o lo rechazan. Entonces vienen a escuchar la palabra de Dios, vienen a escuchar el mensaje de Dios, y solamente queda: o lo aceptas o lo rechazas. Y cuando hay algo dentro de uno que uno no quiere creer, que no quiere aceptar, mejor empieza a buscar, empieza a decir: ay, el pastor como que no traía corbata, como que no son muy amistosos en esa iglesia, la música estaba muy recio, el brother no se volvió los zapatos. Empezamos a distraernos con cositas para no hacerle caso al verdadero problema. Que el verdadero problema no es la música recio, no es el pastor que no trae corbata, es nuestro corazón que está endurecido. Y como queremos distraer ese punto, no queremos que la gente se dé cuenta que nuestra conciencia nos está reclamando, que nuestra alma se está yendo a la condenación. No queremos enfocarnos en el mensaje que nos acaban de dar. Preferimos distraernos con otras cositas. Y eso es lo que hicieron ellos. ¿No es este el hijo del carpintero? Así que pues no vale lo que está diciendo. Ni siquiera es pastor. Carpintero, el que trabaja con materiales duros, eso es lo que significa. Es obrero, es de lo más bajo de lo más bajo, no tiene estudios. ¿De dónde? Sus hermanos, ¡ay! Acuérdense de sus hermanos. Su hermano fue el que robó la tienda de la esquina. A su otro hermano lo acaban de aventar porque hizo cosas malas. Si su familia está así, ¿por qué le vamos a hacer caso a él? Y ellos conocían a toda su familia. A lo mejor eran hasta sus cuñados, porque dicen: ¿no están sus hermanas con nosotros? Dicen: es mi cuñado. ¿Qué de valioso puede tener un cuñado mío? Oh, pero estás distrayéndote. El mensaje de Dios está yendo directo. Y eso es lo que logra la incredulidad, brother. Te distrae fácilmente. Ciento de personas que he querido hablar y que ellas llegan y vamos a platicar de Jesucristo, vamos a platicar de la condición humana, y empiezan a distraerse rápidamente. No, pero creo que nos debemos de reunir los sábados, no los domingos. No, pero creo que no debemos de comer carne de puerco. Oiga, pero la transfusión de sangre. Oiga, pero porque no quieren hablar del problema verdadero. El problema verdadero es tu alma, que está en condenación.
Y le sacamos el ruido. Tercero, bro, le dije que iba a ir rápido, al menos hasta ahorita. Nubla la verdad. Fíjese, el versículo 57 dice así: se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, hasta ahí nos detenemos tantito, ¿no? Se escandalizaban de él. Esta palabra en el original, y usted sabe que casi no me gusta sacar esas cosas para no dejarlos con la cara de what, pero es escandalizo. Pues dice la misma, se escandalizaban. En nuestro idioma está muy fácil, pero en realidad la palabra escandalizo tiene dos significados. ¿Ok? Uno es que se escandalizaban y el otro es que se ofendían. Se ofendían por lo que les decía. Y eso es lo que la mayoría de las traducciones bíblicas le ponen. Se ofendían de lo que les decía a él. Oiga, es que ofende, la verdad cala. La verdad cala. ¿Cuándo ha sido que usted le dice a una persona floja sus verdades y el flojo dice, tienes razón, voy a trabajar? No, se ofende la gente cuando le dice sus verdades. Nosotros nos ofendemos cuando nos dicen las verdades, brothers. Y Jesucristo, ¿qué cree que estaba diciendo? Verdades. Y la gente le duele. No, cuando la gente anda rebelde, pecadora, duele, cala. A la gente la pueden agarrar ahora sí, como decían otra vez, con las manos en la masa, robándose el material, la mercancía, y le dicen ratero y se ofende. Así somos nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de la incredulidad nubla, nos tapa, no permite que veamos, no permite que nosotros podamos reconocer la verdad. Eso es lo que pasa, brothers. Y era lo que estaba pasando con estas personas. Se molestaban. Es lo que pasó un año anterior. Se molestaron. Es lo que pasó con Esteban. Cuando Esteban empezó a predicarles ahí en Hechos, brothers, capítulo 7, se empezaron a molestar. Tanto que lo asesinaron porque se molestaron. Oh, brothers. Solamente eso provoca la verdad. Que usted se convenza de su pecado o usted se enoje de lo que le están diciendo. Eso es lo que va a pasar. Usted se convence y hace lo que hizo el rey David, se arrepiente, hasta se rota la vestimenta y cae postrado delante de la presencia de Dios pidiendo perdón para que no haya castigo por lo que ha hecho. O usted hace lo que hizo el rey Saúl y simplemente se enoja, se molesta y hace lo que le da la gana. Eso simplemente, al escuchar la palabra de Dios. Fíjese, dice la Biblia aquí en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Y Jesucristo dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí qué? Si permaneceréis en mi palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El asunto es si permaneces en mi palabra, porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando usted permanece en la palabra de Dios? Dios le va a ir revelando cada vez más cosas. Primero le va a decir, necesitas a mí como tu Señor y Salvador, y usted va a decir, gloria a Dios, te acepto. Y luego le va a decir Jesucristo, necesito que se te quite lo quejón, lo llorón, lo latoso. Y usted va a decir, pero ¿por qué? Pues no ves a estos. Y luego después le va a decir Jesucristo, ahora necesito que se te quite lo chismoso, y después lo ratero, y después lo mentiroso. Y Dios le va a ir quitando cada vez más con su palabra. Y usted le va a ir doliendo. Y va a haber momentos que usted no va a querer permanecer en la palabra de Dios, porque la palabra cala, la palabra arde, duele. Y por eso dice Jesucristo, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Dios nos va diciendo, nos va limpiando, nos va librando del pecado, de la condenación, nos va haciendo cada vez mejores esposos, mejores esposas, mejores amigos, mejores miembros de la iglesia, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores. Nos va mejorando, pero cada vez duele, cada vez que corta algo duele. Y algunos se enojan. Así de sencillo, brother. Así de sencillo se enoja la gente. Yo recuerdo aquella vez, una de las ocasiones que hablamos
Simplemente lo que dice la palabra de Dios, que Dios no está a favor del divorcio, que Dios no es algo que le gusta a Dios y que dio carta de divorcio simplemente por la dureza del corazón. Y vamos, el lunes me invitó un hermano de la iglesia a su casa, nos invitó a nosotros y me dice, pastor, ya no voy a ir a la casa, y a la iglesia. Le dije, ¿pero por qué, brother? Porque usted está en contra del divorcio y yo me quiero divorciar de mi esposa. Así me dijo. Y yo le dije, wow, bro, lo que importa no es lo que yo diga, sino lo que Dios dice. Y luego le dije, ¿y por qué se quiere divorciar de su esposa? Y me dijo, porque está muy gorda. Así que, hermanas, ya saben. Le hizo un favor a su esposa, a él, por cierto. El caso, bro, es de que cala, la verdad, cala, hermanos. Cala mucho. Y así les estaba calando a estas personas. Por eso dice que se escandalizaban. No, hombre, ¿cómo es que está diciendo estas cosas? ¿Cómo es que me está diciendo mis verdades? ¿Se acuerdan cuando iban correteando unos religiosos a aquella mujer prostituta? Y ya la alcanzaron y cayó, aterrizó a los pies de Jesucristo. Y estaban listos para apedrearla porque la ley decía que una mujer con esa profesión debería morir por pecado. Y Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿A poco cree que ellos la aceptaron? Ay, qué bonito, es cierto. No, les ardió. Planearon cómo asesinar a Jesucristo, cómo acabar con él, porque estaba diciendo esas cosas. Y empezó a escribir en la tierra cuando dijo, el que esté libre de pecado. Y algunos piensan, ahora sí, no es bíblico, no me lo demuestra la Biblia con claridad. Pero algunos piensan que cuando empezó a escribir Jesucristo en la tierra, y estaban todos los religiosos listos para apedrear a la mujer, y Jesucristo empieza a escribir, y la Biblia no dice que escribió, pero algunos piensan que empieza a escribir el nombre de cada una de las personas que se había acostado con esa mujer, y eran los mismos que estaban parados. Órale, Mario, y Mario, ay, güey, me voy, y se fue. Paco. ¡Ay! ¿Y a poco cree que quedaron felices si ese fue el caso? Oh, no. Calobros. Porque poder ver la verdad mientras nosotros no queremos aceptar a Dios, no queremos creer en Él, es difícil. Pero el número 4, bro, que vemos aquí, la cuarta cosa que pasa cuando nosotros no queremos creerle a Dios, es una tristeza, es una tragedia enorme. Bloquea los milagros. Algunos dudan tanto en Dios que se han atrevido a decir que los milagros ya no existen. Bloquea los milagros. Eso es lo que pasa con la incredulidad. Si seguimos leyendo aquí, brothers, en la palabra de Dios, el versículo 58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos, exactamente. Qué tristeza. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Son muchos los milagros que la humanidad se ha perdido simplemente porque no quiere creer en Jesucristo, simplemente porque no quiere creer en Dios. Son muchos los milagros que se han perdido simplemente porque la humanidad prefiere creer en sus fuerzas, porque prefiere confiar en su trabajo, porque prefiere confiar en sus habilidades, porque prefiere confiar en el partido republicano o en el partido demócrata o en el gobernador. Muchos los milagros que se han perdido simplemente porque prefieren confiar en alguien o en algo más y no confiar en Jesucristo. Muchos los milagros, bros. Y hay ejemplos bíblicos porque Dios es bien bueno. Dios empieza a darnos haciendo maravillas en nuestras vidas. ¿Se acuerda de esa historia, bros? Donde 10 leprosos llegaron al encuentro de Jesucristo. Vienen 10 leprosos. Y usted sabe, la lepra era incurable. Vienen 10 leprosos y le ruegan, le lloran, hacen ahí, babean con Jesucristo para que los sane. Y Jesucristo le dice, ok, vayan y demuéstrense, preséntense con el sacerdote.
En ese momento ellos hacen caso, creen, vamos a ver si hay una chance. Estaban todos cochinos, pero aún así van. Y dice la palabra que en medio camino, bros, fueron sanados todos. Se vieron la piel y dijeron, ¿what? Fueron sanados todos. Los 10 leprosos recibieron el milagro. Pero también la palabra de Dios dice que solamente uno vuelve con Jesucristo a darle gracias. Los otros se van, salen corriendo con sus familias o no sé a dónde, pero solamente uno de todos, de los 10 leprosos, vuelve con Jesucristo. Y Jesucristo le dice, ¿dónde están? ¿Que no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y luego después de eso, Jesucristo le dice, porque este leproso llega y adora a Jesucristo, empieza y dice, ¿a quién se puede adorar? ¿A Dios nomás no? Vean su Biblia, bro, ahí en Lucas capítulo 17 dice que el leproso adoró a Jesucristo y lo adora y le dice Jesucristo al leproso, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No está hablando de la lepra, bro, no está hablando de la lepra. El problema físico que este leproso tenía ya fue curado, fue milagrosamente sanado. Pero ahora tenía otro problema, era un problema espiritual. Y sabe que este problema espiritual lo tenían los 10 leprosos. Pero solamente uno recibió el milagro de la salvación. El que volvió, el que creyó en Jesucristo. Los otros se fueron libres de lepra y quién sabe qué les habrá pasado. Pero se perdieron ese otro milagro. Simplemente porque no regresaron con Jesucristo. Simplemente por eso. Ahora lo quiero transportar a otra parte de la Biblia, bros. Acompáñenme a Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 está otra historia. La historia de cómo Jesucristo sana a un ciego. Un ciego que era ciego desde nacimiento. Siempre había sido ciego. Y ahí en Juan, brothers, todo el capítulo vamos a pasarlo rápidamente. Ahí en Juan dice la palabra de Dios, versículo 1, 2 y 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí nos paramos. Pero primero viene aquel problema que aquel hombre que está incapacitado, no puede ver. Lógicamente nosotros somos bien buenos para juzgar y sobre todo los judíos dijeron, este nació así porque alguien pecó. Y Jesucristo dice, no. Y para explicárselo más claro, algo así Jesucristo dice, este fue creado y luego fue hecho ciego para que el poder de Dios sea manifiesto. Este fue hecho ciego para que se haga un milagro. Eso es lo que Jesucristo está diciendo aquí bien claro. Este fue creado ciego para hacer un milagro. Ese era el propósito de este ciego, que se hiciera un milagro en él. Y luego sigue leyendo a la palabra de Dios, brothers, ahí en Juan, versículo 9, perdón. Versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra. Jesucristo escupe en tierra. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Después de que Jesucristo da la lección de por qué este estaba ciego, hace el milagro. No dice nomás, oh, alguien va a venir. No, lo hace el milagro, hace lodo con su saliva al Señor Jesucristo, le embarra en los ojos, le da una orden, le dice al ciego, vete a lavar allá. Va y se lava, obedece el ciego y obtiene la vista. No la recupera porque nunca la había tenido. Por primera vez en su vida obtiene la vista. Obtiene la vista, hace el milagro el Señor Jesucristo con esta persona que le creyó al irse a lavar, que le obedeció cuando fue y se lavó.
Y luego, bro, se va Jesucristo, ahí sigue, y luego vienen las demás personas, todos los que estaban enfermos, todos los que tenían necesidad, vienen con el ciego y le dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo es que ves? ¿Quién te hizo ese milagro? ¿En dónde está? Y lo empiezan a buscar a Jesucristo. Y el ciego les dice, pues un hombre que se llama Jesús, me embarró de saliva, me dijo que me lavara el estanque. Y entonces no lo hallan a Jesucristo. Y al último se lo acaban llevando, al ciego se lo llevan con el grupo teólogo más grande de sus tiempos, con los religiosos. Y hacen una reunión los religiosos y le empiezan a preguntar, ¿pero qué pasó? ¿Quién te sanó? ¿Por qué estás así? Y el ciego les platica todo, bro. Les empieza a soltar toda la sopa. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando un grupo de incrédulos se reúnen a estudiar un milagro? Nada. No sucede nada. Después de que ven la evidencia, después de que ven todas las pruebas posibles, después de que ven el mismísimo milagro, ellos siguen siendo incrédulos. Así de sencillo. Llegan solamente a una conclusión en el versículo 16. Si usted le lee acá, porque aquí está muy chiquita la letra, dice el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, Jesucristo, no procede de Dios. Vieron el milagrote que Jesucristo hizo y aún así decían, no procede de Dios, no viene de Dios. Dirá, pero tienen la evidencia, ahí tienen al ciego de nacimiento y no creen. Y entonces le hablan a los padres del ciego, le dicen, trae a tus papás a ver si es cierto que es este tu hijo, a ver si es cierto que tú eras ciego. Y traen a los papás y le preguntan, ¿es este tu hijo? Y ellos dicen, pues sí, ese es, vea la cara. Y luego le dicen, ¿es cierto que este estaba ciego de nacimiento? Pues sí, y le tenían miedo. Los padres y el ciego le tenían miedo a estos líderes religiosos porque tenían mucho poder. Y la palabra de Dios aquí, en donde estamos leyendo, dice que habían dicho que si alguno de ellos se hacía al lado de Jesucristo, lo iban a excomulgar del templo, lo iban a correr de la sociedad. Entonces le tenían miedo y le preguntan, ¿es cierto que eras ciego de nacimiento? Y ellos dicen, pues la verdad es que sí, ciego de nacimiento, pero ahora ve y no sabemos cómo es que ha recuperado la vista. Entonces le preguntan, ¿cómo es? Porque estos querían. Y los papás contestan así, fíjese nomás, en el versículo 20, ¿dónde estoy? El versículo 25, en el versículo 21 le preguntan a los padres y dicen los padres, ¿pero cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos, dicen los padres. Y luego los padres le dicen a estos religiosos, edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Los papás le dicen, pues pregúntenle ustedes a mi hijo. Como que no me echen a mí la bronca. Los papás también dicen, pregúntele, él ya está viejecito como para contestar. No es un muñequito, no es un bebé, no tiene meses para no saber. Él ya tiene su edad. Y se voltean con el ciego y el que era ciego, bros. Y el ciego le empiezan a preguntar lo mismo y se empieza a molestar el ciego, bros. En el versículo 25 ya está el ciego hablando y les dice el ciego, entonces él respondió y dijo, si es pecador, o sea, si el que me salvó es pecador, dice, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria a Dios. Había mucha ignorancia en el ciego, pero aún así él reconoció que un milagro fue hecho en su vida. Un milagro maravilloso. Y por eso pagó las consecuencias. Versículo 34 dice, ahora esto le hicieron al ciego, respondieron y le dijeron al ciego, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, dice el versículo 24, le expulsaron. Oiga, tuvieron la evidencia, pero estaban cegados. Podían haber visto correteado a Jesucristo, pero se enfocaron con otros problemitas. Empezaron a preguntar cositas que no se tenían que preguntar. En lugar de quedar maravillados en el poder de Jesucristo, en lugar de ir y buscar a ese Salvador que hizo ese milagro, simplemente se distrajeron y al último no pudieron ver la verdad. Lo expulsaron. Y por lo tal, estos que rechazaron a Jesucristo se perdieron milagro tras milagro y quedaron condenados por toda una eternidad. Pero ¿sabe qué, brother?
Ahí no termina esta lección. Después dice el versículo 35. Dice la palabra de Dios, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándolo le dijo, fíjese, aquí viene, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesucristo va y busca al ex ciego y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¡Ay, aleluya! Ahí se dan ganas de decir, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios, porque aquí estamos viendo la evidencia de que una persona con un corazón dispuesto puede aceptar a Jesucristo. Lo único que uno tiene que hacer es presentarle la oportunidad. Y cuando Jesucristo encontró al ciego y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego dijo, creo, y alabado sea Dios. Por eso está Jesucristo en el negocio de alcanzar almas, para que las almas no se pierdan, para que las almas sean salvas. Por eso Jesucristo está en el negocio de los milagros, para que cada uno de nosotros obtengamos el milagro más maravilloso que existe, que es la vida eterna. Y vino el ciego a los pies de Jesucristo. Hermanos, no es fácil creer, no le estoy diciendo que es fácil creer, pero le va a costar más no creer. Sale más caro dudar en Dios que creer en Él. Algunas personas batallan y es lógico que batallen, pero cuando usted empieza a trabajar su fe, usted empieza a creer cada vez más y Dios le empieza a comprobar que vale la pena creer en Él, que hay recompensa de creer en él, y usted sigue creyendo cada vez más, y cada vez más se le llama madura. Su vida cristiana va madurando y va madurando y va madurando. Cuando el profeta en el libro de Reyes llegó con esta mujer viuda, que era viuda con su hijo, y el profeta le pidió, dale ese pan que tienes para Dios, entrégaselo a Dios. Y la mujer viuda decía, pues es todo lo que nos queda, dijo la mujer viuda, no me queda nada más. No más voy a comer ese pan y nos vamos a morir mi hijo y yo de hambre. El profeta aún así le dijo, dáselo, entrégaselo a Dios. No era fácil, era lo único que tenía, no había nada más, hermanos. Pero aún así esta mujer creyó, obedeció a Dios y el milagro sucedió. Y milagro tras milagro. No solamente se multiplicaron los alimentos que esta mujer tenía, pero después de un tiempo el hijo muere. Y como ella había creído en Dios, el hijo es resucitado. Milagro tras milagro. Cuando Jesucristo andaba caminando sobre las aguas y le habla a Pedro, no era fácil caminar sobre las aguas. Así como la mujer viuda veía todas las circunstancias, todo lo que le rodeaba, veía que era lo único que le quedaba, veía que la situación estaba no difícil, estaba imposible, dura. Así Pedro empezó a caminar sobre las aguas y empezó a ver la tempestad, las olas grandes, el viento, el ruido, lo ilógico que era caminar sobre el agua. Y fue más fácil dudar que creer. Pero en el momento que creyó, el milagro sucedió. En ese momento que Pedro puso su mirada en Jesucristo, él pudo caminar sobre las aguas. Y usted ve en el libro de Hechos, después del capítulo 2, Pedro vuelve a poner su confianza total en Jesucristo, y aún los muertos son levantados con la sombra de Pedro. Si puedes creer, y maravillas pasan. Fácil creer, a veces no es. A veces no es. Usted empieza a ver que Dios le pide que haga algo y usted empieza a hacer cuentas y dice, está difícil la situación. Y más caro te va a salir la incredulidad. Si puedes creer, maravillas pasan. Milagros suceden. Sigamos en la escritura, bros. Versículo 39 de todavía de Juan, brothers, versículo 9.
capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y estaba ahí un grupito, dice el versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41, Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué? ¿No hubo limpieza de pecados para ellos? No, no pudieron creer. Y Jesucristo lo dice bien claro: por eso tu pecado permanece. Ay, hermanos, la fe es lo único que tenemos nosotros y es la única manera que podemos agradar a Dios. Pero muchas veces optamos por usar el poder de la incredulidad. Prefiero no creer. Y algunas personas le van a decir: yo creo en Dios. Pero Dios le pide mucho más que solamente decir creo en Dios. Creo en Dios me está diciendo creo que existe Dios. Cree que existe Dios, pero ¿cree que tiene poder para hacer lo que quiere que haga? ¿Lo que necesita? ¿Cree que tiene la voluntad de hacerlo? ¿Cree que va a hacerlo? Y ahí es donde la fe cada vez se ve como que creo en Dios, pero creo que me tengo que rascar con mis propias uñas también, dicen algunos. Creo que yo tengo que hacer lo que tenga que hacer. Y entonces empezamos a dejar a Dios a un ladito. Sí creo que ahí estás, Dios, pero no creo que tú vayas a ayudar a mi familia. Sí creo que ahí estás, Dios, pero no creo que me vayas a ayudar en la economía. Ahí estás, Dios, pero no creo que me vayas a ayudar en la salud. Y entonces se da cuenta que en realidad hay incredulidad en el corazón de las personas. Por eso la palabra de Dios nos advierte en Hebreos, capítulo 3, versículo 12, versículo bien importantote en la Biblia. Apréndase a leer porque esta cosa ya no quiso funcionar. Porque este versículo nomás a la flechita de la derecha. Un montón de veces. Otra vez. Yo pensé que estaba funcionando, hermanos. Miren, según yo iba con ustedes. Otra vez, por favor. ¿Sí le dice? Ah, ya se congeló. ¿Qué pasó? ¿Quién de ustedes es el valiente que va a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 12? Y se va a parar y lo va a leer bien fuertote. Hebreos 3, 12, hermanos. Esa cita es una de las citas. Nos está haciendo una advertencia. Hermana, léala, pero más tranquilo, como si no la fueran persiguiendo. Léala otra vez. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gracias, hermana. Nos está dando una advertencia. Dice: mira, hermano, obsérvate que no haya en ti un corazón malo de incredulidad para apartarte del Dios vivo. Nos está haciendo una advertencia, Hebreos 3:12. Asegúrate que no haya incredulidad en tu corazón. ¿Cómo puedo saber que no hay incredulidad en mi corazón? Porque lo que Dios te pide es lo que tú haces. Cuando Dios te está pidiendo algo y tú simplemente no lo haces, es porque no crees. Si Dios te dice haz esto, usted lo hace. Si Dios le dice haz esto, usted lo hace. Y a veces va a decir usted: pero que no ves la tormenta, Dios, pero que no ves que es lo único que tengo, Dios, pero no ves que está nevando, Dios. Y aún así usted lo hace porque usted confía en Dios, porque usted reconoce que Dios toma las mejores decisiones, porque usted sabe en quién ha confiado y que Él es poderoso para salvarle. Y lo hacemos. Y por eso la Biblia nos advierte: cuídate que no tengas incredulidad dentro de tu corazón.
asegúrate que no exista tal cosa. ¿Y sabe qué más? La incredulidad le va a robar muchos milagros. Le va a robar milagros por todos lados. No más por no creer. Los invito a orar. Padre, acabamos de ver el final de Mateo capítulo 13, Dios. Ahora ayúdanos a todos los que estamos aquí para poder agarrar la esencia del mensaje, lo importante del mensaje, el poder aceptarte a ti, creer en ti, confiar en ti, depender de ti constantemente en cada situación, en cada circunstancia, en cada necesidad, en cada peligro, poder simplemente depender de ti, Señor. Y Padre, reconocemos que es difícil, pues vemos cosas que tú nos ves, escuchamos, Padre, lo que tú no le haces caso y nos enfocamos en aquello que no importa. Pero tú ves lo que es verdad. Tú escuchas lo que es verdad. Tú tomas las mejores decisiones y por tanto te rogamos, ayúdanos a confiar en ti, que tú estás tomando la decisión correcta. Y que tú lo que nos pides que hagamos es porque es lo más correcto, es porque está a punto de llegar un milagro en nuestras vidas. Así que Padre, aquí puede haber que hayan personas llenas de incredulidad, que prefieren confiar en sus propias decisiones, pero te ruego por ellos. Te ruego que les abras el entendimiento, que les des en este momento un poquito más de madurez. Y que puedan entender, se trata de Dios, se trata de depender en ti, Padre. Y que el milagro suceda, que la situación imposible cambie, que el callejón sin salida desaparezca. Te ruego, Padre, obra en la fe de cada uno de nosotros, obra en la fe de mis hermanos, aumenta la fe. Que podamos creer no solamente que existes, sino que puedes hacerlo, que quieres hacerlo y que vas a hacer el milagro. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo rogamos, Señor. Alabado sea siempre. Amén.